Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy hablaremos de un nuevo caso sucedido en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Es el caso de Lisbeth Vaquerizo, quien fue asesinada por su propio esposo y con ayuda de sus padres. Lisbeth Vaquerizo nació el 2 de diciembre de 1990 en Guayaquil, Ecuador. Según sus padres, fue una niña muy difícil de conseguir. Por lo tanto, era su niña consentida y muy amada por sus padres. La infancia y adolescencia de Lisbeth transcurrió con completa normalidad. Ella estudiaba en un colegio solo para niñas, pero llegada a sus 15 años, conoció a Luis Javier Hermida, quien estudiaba en un colegio solo para niños. Pero la coincidencia fue de que un primo de Lisbeth estudiaba en ese colegio. Ella había acudido a un evento en dicho colegio y ahí lo conoció. Desde ese momento los jóvenes se enamoraron, empezaron a sentir algo mutuamente, pero Lisbeth sabía que sus padres no la dejaban tener novio aún, pues era una niña de 15 años y no querían que se distrajera de sus estudios. Pero cuando llegó el momento de cumplir 18 años, la madre de Lisbeth recuerda que había tenido una conversación con su hija en donde habían llegado al acuerdo de que ella tendría su primer novio a la edad de 18 años. Entonces, cuando fue el cumpleaños número 18 de Lisbeth, Luis Javier llegó de sorpresa con detalles, flores y para pedirle permiso a sus padres de que la dejen ser su novia. Lisbeth se llevó una gran sorpresa al verlo ahí con sus detalles y para ese objetivo. Entonces no lo recibió de una manera muy grata. Pero aún así los padres de Lisbeth lo invitaron a que se quede a la cena del cumpleaños de Lisbeth. Fue ahí cuando Luis aprovechó la oportunidad para pedir la palabra y pedirle a sus padres que dejaran que Lisbeth sea su novia. Y bueno, por esa época también los padres de Lisbeth lograron tener otra hija llamada Katie, la cual se convirtió en la adoración de Lisbeth. Quería mucho a su hermanita y la cuidaba demasiado. Se preocupaba por ella, la consentía demasiado y bueno, ella siguió cumpliendo lo que le prometió a su madre, que era que su novio no la distraería de los estudios, ya que en esta ocasión ella entraba a la universidad. Decidió estudiar la carrera de ingeniería comercial junto a su novio. Sus sueños y sus metas eran viajar por el mundo y ser la dueña de su propio negocio. Sueños que los fue cumpliendo a lo largo de su vida. Luego de graduarse de la universidad, Lisbeth empezó a trabajar en el departamento de importación y exportación de electrodomésticos de una empresa. Además, también era modelo y maquilladora. Por parte de Luis, trabajaba en una empresa familiar de autorepuestos, en la cual le iba muy bien económicamente, pues esta era una empresa que su padre había fundado y con el pasar de los años fueron creciendo y lograron acomodarse económicamente. Pasado el tiempo, Luis Javier le pide matrimonio a Lisbeth. La primera vez que le pide matrimonio, Lisbeth rechaza la propuesta de Luis debido a que su hermanita aún tenía 6 años y recientemente se habían enterado de que ella tenía leucemia. Entonces no se sentía preparada para dejar a sus padres sola y no apoyar en esta situación de su hermana, pues Lisbeth era una chica muy responsable con su familia y que quería ayudar y colaborar con Katie en todo lo que ella pudiera. Con el pasar del tiempo, la pequeña logró superar su enfermedad. Luego de unos años, Luis le volvió a pedir matrimonio y volvió a ser rechazado por Lisbeth. Esta vez reiteró que no se sentía preparada para casarse e irse a vivir junto a él. En 2 ocasiones la pareja se separó por un tiempo y estas 2 ocasiones fueron estos 2 rechazos, pues Luis no recibía bien ese rechazo y se alejaba de Lisbeth. Volvían, le volvió a pedir matrimonio, lo rechazó y se volvieron a separar. Pero surge una tercera propuesta en la cual Lisbeth sí acepta casarse con él. Ya para el 8 de octubre del 2019 contrajeron matrimonio y todo parecía de ensueño. La luna de miel de la pareja fue en México, donde compartieron fotografías en redes sociales en las que aparentemente parecía que le habían pasado increíble. Y luego de la boda la pareja decide mudarse a una casa ubicada en Puerto Azul, una zona escogida por la pareja, ya que quedaba muy cerca de la casa de los padres de Luis Javier y de la casa de los padres de Lisbeth Vaquerizo. Es decir, quedaba en medio de ambas casas. El matrimonio parecía ir bien, se los veía felices. Para ese entonces ya tenían 12 años de noviazgo, bastante tiempo, y se los veía muy bien y felices, por lo que nunca nadie se imaginó lo que podría pasar. Para diciembre del 2020, la pareja ya tenía más de un año de casados. Su rutina era normal, una pareja normal, no tenían hijos, tenían su trabajo y a pesar de la pandemia de COVID-19 por esa época, Lisbeth seguía trabajando híbridamente desde su casa.
Sin embargo, Luis Javier todos los días iba a su negocio. Para el domingo 20 de diciembre, Katie y Mario habían invitado a Lisbeth a un restaurante a cenar en la noche. Lisbeth llegó tarde junto a su esposo y ellos venían discutiendo, pues Luis le echaba la culpa a Lisbeth sobre que había perdido unas llaves. Lisbeth se defendía diciendo que ella no tenía nada que ver. Por otra parte, también pasó la noche con normalidad, aunque había tensión en el ambiente. Pero cuando se despidió de su madre, le dijo que al día siguiente iba a la casa de ellos para que ella le pintara el pelo, pues cabe recalcar que la madre de Lisbeth, Katie, era estilista. Era quien se encargaba de hacerle todos los cambios de look a Lisbeth. Mientras Luis Javier acudía al negocio familiar que tenían, durante el día, Katie estuvo hablando con su hija aparte del día. Le preguntó que a qué hora pasaría por su casa para pintarle el cabello, a lo que Lisbeth respondió que en lo que terminara de trabajar iría ya. Así que Katie siguió con su día atendiendo a varias clientas. A pesar de eso, a las 10:30 de la noche decidió comunicarse con ella, pero no recibió respuesta alguna. Sin embargo, una hora después, recibió una llamada inesperada del suegro de Lisbeth, en la que le dijeron que su hija había fallecido accidentalmente. Luis Bolívar Hermida, padre de Luis Javier, afirmaba que Lisbeth había muerto al caer de unas escaleras. Tras conocer la noticia, Katie y Mario acudieron a la casa de los Hermida. Al llegar, vieron que Lisbeth estaba tirada en el suelo en un charco de sangre con el cabello mojado. Katie empezó a gritar desesperadamente al ver a su hija así, a lo que Nancy Núñez, la suegra de Lisbeth, la tomó fuerte del brazo y le dijo que no gritara. Le dijo: señora, cállese, no grite. A esto Katie no dejaba de gritarle a Luis Javier, quien se encontraba cerca del cuerpo de Lisbeth, preguntándole qué le había pasado a su hija. La familia de Luis Javier le dijo a los padres de Lisbeth que su hija había salido de la ducha, había salido de ducharse y que se había resbalado por las escaleras. Katie abrazaba a su hija y se daba cuenta de que su cuerpo estaba rígido. No podía abrazarla, quería moverle los brazos, pero no podía. Además, cuando llegaron a la casa de los Hermida, también se encontraba equipo funerario en la casa, empleados de la funeraria Santa Ana, porque iban a hacer el levantamiento del cuerpo. En este momento se les acercó un hombre llamado Richard, que se presentó como médico forense. Les dijo que su hija había fallecido a causa de un accidente doméstico. Sin embargo, después el dicho médico forense dijo que iba a establecer en la acta de defunción que su hija había muerto de causas naturales. Iba a hacer pasar como que había tenido un infarto después de la caída. Los Hermida convencieron a los Vaquerizo de que esa era la mejor opción, para que así no le tuvieran que hacer una autopsia y así no le tocaran su hermoso cuerpo. Fue la manera de convencer a los padres de Lisbeth de que no le hicieran la autopsia. Además, los Hermida también le dijeron a la familia de Lisbeth que ellos se iban a encargar de los servicios funerarios, que ellos iban a pagar y encargarse de organizar todos los gastos. De hecho, cuando los padres llegaron a ver a Lisbeth, los Hermida ya tenían planeado todo el velorio de Lisbeth. Sería la misma noche y sería sepultada a la mañana siguiente. Los Vaquerizo obviamente se negaron a esto, ya que ellos querían que sea velada por 2 días, ya que tenían familia que tenía que venir de otros lados a darle su último adiós. Ya siendo 22 de diciembre, comenzó el velatorio de Lisbeth. En esa mañana, una amiga de Lisbeth se acercó a Katie, madre de Lisbeth. Esta amiga le contó a Katie que Lisbeth había sufrido varios episodios de violencia intrafamiliar, y todo esto por parte evidentemente de su esposo. Le comenzó a relatar muchas cosas que Lisbeth le había confesado, pues Luis Javier la maltrataba muy seguidamente. Era un hombre exageradamente celoso, siempre le pedía la ubicación en tiempo real a Lisbeth. Cada que salía de la casa ella tenía que hacerlo. La pareja tenía muchas discusiones que terminaban en violencia física ejercida por Luis Javier. En una ocasión, Luis Javier le pinchó las llantas de su auto a Lisbeth para evitar que saliera. Constantemente la violentaba y bueno, evidentemente Lisbeth no decía nada a sus padres. Es ahí cuando Katie queda totalmente impactada, porque en realidad no tenía idea de lo que había estado viviendo su hija. En ese momento Katie empezó a recordar que cuando fue a ver el cuerpo de su hija notó la rigidez, pues el cuerpo estaba duro, y cabe recalcar que la rigidez post-morte aparece a las 4 o 5 horas de fallecido. Es decir, que cuando los Hermida llamaron a los Vaquerizo ya tenían a un aproximado de 4 a 5 horas de fallecida, lo cual era bastante raro, ya que los Hermida les había dicho que ella recién acababa de ducharse y que había caído en ese momento. Además, también recordó que Lisbeth
traía el pelo mojado. Así también se dio cuenta de que Luis Javier tenía una herida en la ceja. Ella le consultó a qué se debía esa herida y él le dijo que recientemente había sido asaltado y que lo golpearon. Él creía que quizás la noticia le asustó y provocó que cayera por las escaleras. Conmocionada por todo lo que se había enterado y lo que se había dado cuenta, Katie decidió acercarse al ataúd donde se encontraba su hija velando y la observó detenidamente. Es ahí donde se dio cuenta que tenía moretones. Estos moretones no eran muy notorios a menos de que la observaras bien y de cerca. Es en ese momento cuando Katie decidió ir a la Fiscalía General del Guayas para hacer la respectiva denuncia en contra de Luis Javier por feminicidio. La misma noche la fiscalía acudió al lugar donde estaban velando a Lisbeth. Apenas vio llegar a la policía, Luis Javier salió corriendo junto a su hermano. Huyó en el auto y mientras huían casi atropellaron a agente policial que estaba también en el lugar. Finalmente el cuerpo de Lisbeth fue llevado a la morgue nuevamente para hacerle la autopsia respectiva. En esta nueva autopsia encontraron que Lisbeth tenía un edema cerebral y un traumatismo cráneoencefálico, producido por un objeto pesado y también afilado. Además también se encontraron hematomas en todo su cuerpo y bueno, todo eso indicaba a que había sido golpeada con un objeto pesado y con un objeto cortante. Pero lo más impresionante de esta autopsia fue que encontraron que las heridas que tenía Lisbeth en la cabeza habían sido pegadas con pegamento instantáneo, o más conocido como gota mágica. Bueno, es el pegamento, es una pega bastante fuerte usada para pegar cualquier cosa, sea madera, cerámica, plástico, lo que sea. Es un pegamento muy fuerte. Además, la autopsia también reveló de que la muerte había sido alrededor de las 2 o 3 de la tarde. Por esto, Katie, cuando se acercó a abrazar a su hija, notó que su cuerpo estaba rígido. Es decir, había una brecha como de 10 horas entre la muerte y la llamada a los papás. Estaba más que claro que utilizaron ese tiempo para alterar la escena y borrar evidencia. El cabello de Lisbeth fue lavado un poco antes de que lleguen los padres de Lisbeth, y esto para reforzar la teoría que tenían ellos de que se había caído saliendo de la ducha, que recientemente había salido de la ducha. Para los familiares de Lisbeth, esta escena fue totalmente montada. No había más explicación, que la familia Hermidia está involucrada en este feminicidio. Para cuando las autoridades llegaron a la casa de los Hermidia a investigar, ya habían limpiado toda la casa. Pero gracias a la tecnología aluminol se pudo constatar la presencia de sangre en varias áreas de la casa, como fue la cocina, las escaleras, el dormitorio principal. Evidentemente, nada de esto coincidía con una simple caída de las escaleras. Durante las pericias también encontraron una maleta y bolsas llenas de ropa de Lisbeth. Por esto se cree o se tiene una hipótesis de que Lisbeth, tras un año de matrimonio y maltrato físico, evidentemente, decidió separarse de su esposo. Estaba arreglando sus maletas para irse de la casa, pero Luis quería impedir esto. Y se cree de que a raíz de las discusiones que ya habían tenido días antes, por ejemplo, la cena que tuvo con los papás, fue escalando hasta que Lisbeth decidió ya irse. Iniciaron una pelea, lo golpeó en la ceja y terminó esto en un asesinato. Luis Javier había tomado una hacha y le había golpeado en la cabeza con esta arma, según las investigaciones. El lugar del asesinato fue la cocina, y posteriormente, con la ayuda de los padres de Luis, reubicaron el cuerpo en el lugar donde les mostraron a los padres de ella. Posterior a esto, se puede decir que hubo un pequeño detalle. El hombre al que se señalaba como el posible asesino, es decir, el esposo de Lisbeth, tenía una coartada. Y es que los empleados de Luis Javier confirmaban de que él había estado ahí en la empresa por esas horas, pero las autoridades encontraron una cámara en la que se ve llegar a 2 sujetos en moto a la casa de los Hermidia. El 21 de diciembre, entre la hora estimada del asesinato, ambos sujetos fueron captados con cascos, es decir, no se les veía por completo el rostro. La policía pudo identificar a uno de los sujetos como Ronald José, quien era empleado del negocio de Luis Javier. Cuando Ronald fue interrogado por las autoridades, confirmó de que sí, él era el que veían en esa cámara, pero también delató a Luis Javier, que se encontraba con él en esa moto. Afirmó que ese día Luis Javier le había pedido de favor que lo llevara a su casa en su moto. Esto a pesar de que él tenía un auto en el estacionamiento de su negocio. Ahí Luis Javier se bajó y entró a la casa mientras Ronald lo esperaba afuera. Poco después, Luis Javier salió de la casa, se subió a la moto y fueron de regreso al negocio. Las autoridades estaban seguras de que Luis Javier cometió el crimen. Todo esto, Luis Javier sale a las 7 de la noche de su trabajo rumbo a su casa, y es ahí donde no avisó a las autoridades sobre el descubrimiento del cuerpo de Lisbeth. En cambio, su registro de llamadas muestra que se comunicó con varias personas, además de sus padres. Realizó varias llamadas, entre estas
2 de los funcionarios de la funeraria y al médico forense que firmó el acta de defunción. El 29 de diciembre del 2020 emiten la orden de captura contra Luis Javier, pero desafortunadamente ese mismo día el hombre logró tomar un avión con destino hacia Bogotá, Colombia. Tras la huida de ese principal sospechoso, el caso de Lisbeth quedó estancado. Pasó por manos de varios fiscales. En el 2021 este caso fue asignado al fiscal Johnny Pinillos, quien logró apresar a la madre del sospechoso y al médico forense que había firmado el acta de defunción de Lisbeth. Se puede concluir que desde el día 22 de diciembre Luis Javier Hermida sigue prófugo. No se ha presentado las solicitudes de declaración. Al momento no se sabe de su paradero. Bueno amigos, este ha sido todo el caso por el día de hoy. Espero les haya llamado la atención. Espero les sirva esta información para reflexionar sobre decisiones en su vida. Es un caso relativamente reciente. Este individuo sigue prófugo, pero se espera que algún día Lisbeth tenga justicia. Espero les haya gustado el video. Si tienen comentarios, recomendaciones, algún caso que quieran que yo haga, por favor déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal, me ayudarían mucho. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Esto ha sido De Sol a Sol, un caso más que debías conocer.